de que estén aquí queriendo aprender con nosotros y deseando que se encuentren súper bien. ¿Cómo alcanzar la sintonía con los guías espirituales? ¿A alguien le gustaría alcanzarla? Pero Yo creo que todos sabemos que tenemos un guía, por espíritu protector o ángel de la guarda, que es el mismo, ¿cierto? Y ese título hace referencia a conceptos principalmente de sintonía que ameritan una explicación más desde el punto de vista técnico, científico. Pero la sintonía se da en la medida que nosotros podamos tener afinidad. Estamos pensando en este momento qué es la afinidad. Cada uno tiene una idea en su mente sobre qué es la afinidad, ¿verdad? Y este concepto es supremamente importante porque consiste en la semejanza, identidad o conformidad de gustos, intereses, sentimientos, propósitos, puntos de vista. Cuando decimos que una persona, que alguno de nosotros es muy afín con otra persona, es precisamente porque hay semejanza en algunos de esos aspectos. Personalmente, ya lo he expresado aquí a los compañeros de estudio, siento mucha afinidad con aquellas personas que tienen el mismo gusto, entre otras cosas, mío, de la música. ¿Sí? La música pop, americana, me encanta, ¿sí? Y me llena mucho esa música. ¿Sí? Yo le digo a mi esposa que yo creo que cuando Dios me creó, me dijo, este man no va a hacer nada sin música, hagamos la música. Realmente me llena mucho, y cuando encuentro compañeros, amigos que tienen ese gusto y obviamente el espiritismo, pues hay muchas cosas afines. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros estamos frente a otra persona como fácil de encajar con él, con ella, ¿cierto? O algo así como esto, ¿verdad? Nos acoplamos, nos entendemos, porque los mismos deportes, los mismos gustos, comidas, lecturas, libros, literatura, ciencia, todo eso. Y hay personas muy afines en diferentes aspectos, ¿sí? Ahora, eso no se da solamente entre dos personas, se da también entre más. La afinidad es una franja de unión en la que nos integramos unos con otros. Una franja de unión quiere decir un espacio en el que caben ciertos tipos. Voy a continuar con el ejemplo de la música, ciertos tipos de música. Habrán otros que definitivamente se salen de esa franja, porque yo definitivamente nada con tal género de música. No voy a mencionar ninguno para que nadie se hiera. Simplemente uno dice, ahí no entro yo. Yo puedo no escuchar esa música, puedo escuchar baladas, puedo escuchar otras, también me agrada. Entonces entramos en una franja de unión. Y como decía, no ocurre solamente entre dos. Y se arman los grupos. Esos grupos en los que hay afinidad, casi que identidad de gustos, como ya lo he venido explicando. Ahora, cuando hablamos de afinidad, de sintonía, no podemos dejar de pensar en dos mentes que se comunican de alguna manera. ¿Se ha ocurrido? Hay personas, por ejemplo, parejas, que dicen, antes de que tú me dijeras lo que me ibas a decir, yo ya sabía de qué me ibas a hablar. Eso le pasa a algunas personas cuando hay mucha afinidad entre ellos, no solamente parejas, hermanos, amigos, en fin. Y siendo así, hay que decir que sintonizar es estar en la misma frecuencia mental, emocional de otro. En
la misma frecuencia mental, emocional de otro, pudiendo captar y emitir pensamientos simultáneamente. De esa forma, sintonizar con los espíritus es estar predispuesto al contacto psíquico con ellos de forma consciente o inconsciente. Es necesario que revisemos un poco más detenidamente este párrafo. Dice, podemos captar y emitir pensamientos simultáneamente. Es decir, yo puedo captar los pensamientos de otra persona sin que yo me dé cuenta, o yo puedo influenciar sobre otra persona con esos pensamientos míos. Y dice, de esa forma, sintonizar con los espíritus. ¿Por qué con los espíritus? Porque estamos hablando de los guías espirituales. Ahora, el caso es que puede ser no solamente con los que son guías nuestros, puede ser con espíritus de pronto que no nos quieren bien, ¿de acuerdo? Entonces, sintonizar con los espíritus es estar predispuesto al contacto psíquico con ellos, ojo, de forma consciente o inconsciente. Esto quiere decir que aunque nosotros no queramos, en cierto momento, nosotros vamos a entrar en sintonía con otros espíritus sin darnos cuenta. Cuando hemos logrado desarrollar a través del estudio, de la meditación, en fin, esos conceptos, esas vivencias, nosotros podemos entonces ser más conscientes de esos contactos psíquicos. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto es muy importante comprenderlo para poder explicarnos ciertas cosas. Si seguimos adelante, dice, a su vez, la sintonía se establece en virtud de la atracción y simpatía que se produce entre las partes que mantienen la afinidad. Si hay afinidad, entonces vamos a sintonizar. ¿Sí? Repito, a su vez la sintonía se establece en virtud de la atracción y simpatía que se produce entre las partes que mantienen esa afinidad. Y por los mecanismos de la ley de afinidad, la sintonía constituye una ley irrevocable. O sea que nosotros no podemos decir, no, yo no voy a estar sintonizando con nadie, ni encarnado ni desencarnado. No, no podemos obviar eso. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, emitimos ondas pensamiento. Cuando nosotros emitimos ondas pensamiento, el pensamiento ya fue fotografiado hace mucho tiempo por los rusos. Y de que el pensamiento fue fotografiado es porque el pensamiento es algo que se exterioriza de nosotros. Es energía, ¿cierto? Y entonces nosotros, como estamos pensando, como pensamos, automáticamente, consciente o inconscientemente, vamos a poder sintonizar con otros espíritus, encarnados o desencarnados. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Sí? Ok. Es importante conocer este mensaje de Eustaquio a través de Chico Xavier en un libro que se llama Instrucciones Psicofónicas. ¿Sí? Este espíritu dijo lo siguiente: sabemos hoy que otras vibraciones escapan a la ciencia terrestre más allá del ultravioleta y por debajo del infrarrojo. Es decir, vibraciones de una frecuencia tal que todavía no son conocidas aquí en la Tierra y que son precisamente propias de esos espíritus superiores. Y él continúa diciendo, a medida que se desarrolla en los dominios de la inteligencia, comprende el hombre con más fuerza que toda materia es condensación de energía. Esto es energía. Ustedes están sentados en este momento sobre un montón de energía, digámoslo así, condensada, que se constituye en la silla. Energía. Entonces, eso lo dejó muy claro Einstein, ¿sí? Que la materia es energía condensada, y es a lo que se refiere el espíritu Eustaquio. Dijo el Señor,
brille vuestra luz, y actualmente la experimentación positiva revela que el propio cuerpo humano es un generador de fuerzas dinámicas, constituido así como un haz de energías radiantes, en donde la conciencia fragmentaria de la criatura evoluciona al impacto de los más diversos rayos a fin de atesorar la luz divina y crecer hacia la conciencia cósmica. Era como muy técnico, ¿no? Lo importante allí, yo no puedo modificar los mensajes de los espíritus como tal. Lo importante es que dice, el propio cuerpo humano es un generador de fuerzas dinámicas, constituido así como un haz de energías radiantes. Nosotros vamos a transportarnos un poco más atrás a la época de los radios, de los receptores de radios, ¿sí? Cuando prendíamos el radio para escuchar el partido. Nosotros hoy día cogemos un receptor de radio y movemos el dial, ya sea a través de un botón, si es digital, ¿os recuerdan cuando había que girar una perilla? ¿Sí? Hasta que llegamos a la frecuencia. Si yo quiero sintonizar una emisora X, yo busco la frecuencia. Me dice, no, esa emisora la puedes coger en 88.7. Yo llego a esa frecuencia y ahí inmediatamente entra esa emisora X. Lo que quiere decir que las ondas hertzianas de Hertz, el alemán, por el cual se dio ese nombre a las ondas hertzianas, están en el ambiente. Esas ondas que emite esa emisora allá donde emite, están en el ambiente. Cuando yo en mi receptor pongo el receptor en la frecuencia que es, inmediatamente ellas entran. Nosotros somos como esos radios que captamos esas ondas en el ambiente. Pero también somos emisores, lo que no es un radio. Ese solamente capta. Nosotros somos emisores porque estamos emitiendo también ondas pensamiento. Y por esa razón también hay quienes sintonizan con nosotros. ¿Ya? Yo creo que ustedes ya están empezando a deducir. ¿Quién me quiere decir qué se deduce de ahí algo supremamente importante? Energía. Somos energía, muy bien, doña Elizabeth. ¿Qué más? ¿Qué otra cuestión surge del hecho de que yo emito pensamiento, pero también recibo pensamientos? Que en el momento en que tenemos pensamientos buenos, vamos a encontrar una sintonía con el... Efectivamente, gracias, Nancy. Que tenemos que cuidar de nuestros pensamientos, porque de eso depende mucho de quién me voy a hacer acompañar. ¿De acuerdo? Si seguimos adelante, el universo, como dijo Juana de Ángeles, está lleno de amor. Esta es una foto muy similar o real, se puede decir, del telescopio James Webb, que me parece maravilloso ver cuántas galaxias uno puede ver allí, cuántos soles, cuántas estrellas. Imaginen cuántos sistemas planetarios en cada galaxia. Es algo maravilloso. Y el espíritu Eustaquio continúa diciéndonos: vibra la luz en todos los lugares y por ella estamos informados de que el universo es recorrido por el flujo divino del amor infinito en frecuencias elevadísimas, a través de ondas ultracortas que pueden ser transmitidas de espíritu a espíritu, más fácilmente asimilables por intermedio de la oración. Eso es algo maravilloso. Juana dice que nosotros estamos inmersos en el océano del amor de Dios. Y es lo que dice Eustaquio en otras palabras: el universo, allí brilla la luz, en todos los lugares está el amor de Dios, que nosotros no podemos comprender si vamos a razonar sobre Dios en términos antropomórficos, en términos humanos, en términos materialistas. No. ¿De acuerdo? Para yo hacerme entender un poco más, y no quiero profundizar en esa parte técnica, pero sí quiero hacerme entender, ¿sí?
vamos a enfocarnos solamente en esto que está ahí en el rectángulo rojo. Nosotros vemos ahí, ¿sí? Lo que me interesa que comprendamos es que esto es una onda, ¿sí? Aquí tenemos una onda, pero vemos que la longitud de onda es muy diferente aquí que acá. Eustaquio nos habla de que hay frecuencias muy elevadísimas, frecuencias, será, ¿sí? Mientras que otras son aquí así. Y aquí nos dice, las ondas de radio, por ejemplo, que son las que captan las antenas, los edificios, son más o menos de este tipo. Las de los seres humanos son más o menos aquí en esta parte. Si nosotros avanzamos, no quiero detenerme en esto, hacia los ultravioletas, el espectro visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, vemos que las frecuencias aumentan enormemente. ¿Por qué hablo de eso? Porque nosotros debemos aprender paso a paso y a través del tiempo, con nuestra reforma interior, a vibrar cada vez más alto, a vibrar en frecuencias cada vez mayores, en frecuencias más altas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vemos allí esa calle, lo que me interesa que observemos es la red de alumbrado. Esa red de alumbrado es una fuente, hay una fuente que emite la electricidad, que sirve para poder iluminar todas esas lámparas que están allí en los postes. Entonces, por ejemplo, en la red de alumbrado, en caso de que aparezca cualquier corte de corriente, o cuando estamos en casa y hay un corte de energía, nosotros nos llamamos inmediatamente a la electrificadora. Oiga, se le fue la luz. ¿Qué puede ser lo primero que pensamos? Se dispararon los tacos. Lo más sencillo. Se me olvidó pagar la luz. Se quemó el bombillo. ¿Sí? O el interruptor tiene alguna falla. ¿Verdad? Es decir, Jesús emite su amor por doquier, por todas partes, donde quiera que vayamos. Pero nosotros tenemos que estar en condiciones de poder captar, sintonizar con su amor, sintonizar con todo lo bueno que Él nos da. Si yo estoy en desequilibrio, descompensado, con rabia, lleno de ira, desequilibrado, deprimido, etc., yo no digo, no, pero Jesús, ¿qué pasa? Igual que decimos, se quemó el bombillo, el problema del interruptor de mujeres, ¿qué hay en nosotros? Aunque muchas veces hacemos como si llamáramos a la electrificadora. Dios, ¿por qué me tiene así? ¿Por qué Jesús me tiene así? Y nos descargamos en Él. ¿Me estoy haciendo entender? Pongamos otro ejemplo quizás más sencillo. Bueno, hay que decir también que esa energía, ese amor que Dios, que Jesús nos da a través del Cristo, a través de Jesús, llega a nosotros, pero cada uno de nosotros, en el ejemplo que le hemos colocado, es como un bombillo, pero diferentes, todos no somos iguales. Algunos son simplemente una velita, sin el ánimo de demeritar, porque son personas que de espiritualidad cero, como los seres humanos que todavía son muy fisiológicos, más que psicológicos. El ser humano fisiológico, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no piensa sino en alimentarse, en dormir, en tener sexo y divertirse. El hombre psicológico tiene otras aspiraciones mayores, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ir buscando ser lámparas más apropiadas que podamos captar, sintonizar con las emisiones del Cristo. Si vemos esta otra imagen para recurrir a otro ejemplo, hay una fuente de agua, un acueducto. Aquí está la fuente, el río. Aquí está la casa de bomba, la bomba que succiona el agua, la manda a un tanque donde se almacena, viene la planta de tratamiento y llega a la ciudad. ¿Sí? ¿Está bien? Pero para que el agua que emana de la fuente de energía llegue acá en las mejores condiciones y nosotros podamos beneficiarnos, ¿qué tiene que ocurrir en ese trayecto? Tienen que estar los ductos limpios, tienen que estar alineados de la mejor manera,
para que el agua pueda llegar a nuestros hogares de la mejor forma. ¿Cómo podemos relacionar eso con lo que somos nosotros los seres humanos? Si nosotros, como ductos, le echamos mugre a los ductos, el agua no va a fluir. Las energías que recibimos del mundo espiritual superior de Jesús no van a llegar a nosotros. ¿Cuál es el mugre que nosotros podemos estar echando a nuestros ductos? Los malos pensamientos, los pensamientos pesimistas, la rabia, la inconformidad, la rebeldía, la no aceptación de las situaciones adversas que nos presenta la vida, que más bien nos llegan de la divinidad es para que nosotros aprendamos a sortearlas. Son desafíos que la divinidad nos pone para nosotros poder crecer. Entonces en nosotros somos ese ducto que si no está en condiciones, ¿sí?, el agua de la fuente no va a llegar. Los beneficios de la espiritualidad superior no van a llegar a nosotros. ¿Me hago comprender mejor también con esta idea? Ok, aquí tenemos este hombre que parece así como un indigente, ¿cierto? De la calle, ¿cierto? Pues ocurre que es el doctor, es el doctor David Hawkins, ¿sí? El doctor David Hawkins es doctor o era doctor en medicina y filosofía. Fue director del Instituto para la Investigación Espiritual y fundador del Camino de la Devoción a la No Dualidad. Es un reconocido investigador pionero en el campo de la conciencia, así como prolífico autor, conferenciante, psiquiatra y científico. O sea que de habitante de calle, nada. ¿Cierto? ¿Por qué coloco eso? Porque esto le da peso a lo que él expresaba y a nosotros nos resulta más fácil entonces creerlo. Resulta que el doctor Hawkins hizo una investigación, ¿sí?, sobre cómo vibramos nosotros los seres humanos. Ya saben a qué me refiero cuando digo vibramos, en qué frecuencia estamos vibrando, ¿sí? Y él habla de que nosotros, algunos, todavía tenemos vibraciones muy bajas a frecuencias muy altas. Pero lo mejor está aquí, cuando él nos dice, miren ustedes, cuando una persona está con vergüenza, con culpabilidad, con apatía, con aflicción, está en una frecuencia de 20 a 175, mientras que si estamos en paz, en alegría, en amor, estamos vibrando a 700, 600, 540, 500 ciclos por segundo. Entonces, eso nos permite a nosotros saber cómo nos vemos nosotros, cómo estamos vibrando según nuestros pensamientos, según nuestra propia elección de los pensamientos que tengamos. Muchos de nosotros vamos por la vida, como yo lo he dicho en muchas ocasiones, a veces los compañeros se ríen, y el pensamiento nuestro es como un miquito suelto en una sala llena de porcelanas. Hace estragos. Muchos pensamientos llegan a nosotros y nosotros los procesamos, los repasamos, los reiteramos, los devolvemos, hacemos una cantidad de cosas, ¿sí? Las mismas preocupaciones. ¿Pero qué creen que es preocupación? Ocuparme antes de. Preocuparme. Me ocupo antes de. Vivimos cruzando el puente antes de llegar a él. Y toda esa indisciplina de los pensamientos nos pone a vibrar muy bajo. ¿Cierto? Entonces, nosotros, a lo largo de la vida, de las diferentes reencarnaciones que la divinidad nos permite, estamos llamados a ir aprendiendo a disciplinar nuestros pensamientos, a controlar lo que pensamos. Tomar conciencia de que todos los pensamientos inapropiados que llegan a nuestra mente, no es conveniente sacarles una silla y decirles, siéntate. No. Ahora, que nos lleguen pensamientos indebidos, sí, normal, en la condición evolutiva en la que estamos. Más que es lo que nos corresponde hacer, rápidamente sustituirlos. No es eliminarlos,
no lo vamos a lograr. Sustituirlos por otros pensamientos mejores, más buenos. Entonces, si yo veo que estoy pensando en algo negativo, yo debo inmediatamente sustituirlo por algo positivo. ¿Ok? Bien. Y cuando nosotros somos observados, ¿sí?, por los dispositivos, aparatos que nos ayudan a ver cómo estamos, mire la ira, cómo se ve, el miedo, el asco, la felicidad, la tristeza, todas esas son las maneras como nosotros somos detectados por los dispositivos apropiados en la medida que tengamos las emociones que tenemos, que no podemos controlar muchas veces. ¿Vamos bien? Sí. No. Y entonces, a lo largo del tiempo nosotros vamos evolucionando de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la animalidad. Venimos de los reinos inferiores y acá tenemos la angelitud. En este momento nosotros estamos por aquí, en algún lado de estos. Unos aquí, otros más adelante. Pero todavía hay mucho materialismo en nosotros, mucha animalidad, mucho instinto antes que razón. Si nos dicen, ¿usted es esto? A veces nos la pensamos, más esto es usted. Eso es animalidad. Mientras que una persona que ya esté por aquí, haya más espiritualidad en ella, va a decir, bueno, ¿usted por qué me dice eso? ¿Sí? Entonces, ese es el desafío que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí está el materialismo, la influencia de la ley de causa y efecto, la ignorancia, la responsabilidad, el empirismo, el instinto. Y en esta parte, que cada vez debe irse haciendo más grande en nosotros, está la espiritualidad, la influencia de la ley de amor, el conocimiento, la responsabilidad, la sabiduría, la razón. ¿Ok? Entonces, nosotros, consciente o inconscientemente, en nuestro diario vivir, estamos viviendo todas estas situaciones. Qué bueno es que nosotros, sabiendo que eso es así, aceptándolo, interiorizándolo, confiando, teniendo fe en Dios, podamos cada día encargarnos más del timón de nuestra embarcación. Que nosotros seamos lo que elijamos, por dónde queremos ir, cómo debemos transitar en el día a día. Eso no quiere decir que no vamos a tener días con dificultades, lo vamos a tener, pero el desafío es en aprender a frentearlas, a sortearlas, aprender a solucionar. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros vamos al libro de los Espíritus, en la pregunta 484, vamos a encontrar Kardec, en su sabiduría, pregunta a los espíritus superiores, guías de la humanidad. ¿Los espíritus profesan un afecto preferencial hacia determinadas personas? Pensemos en esa pregunta. ¿Los espíritus profesan un afecto preferencial hacia determinadas personas? No, porque el espíritu no tiene Depende de qué tipo de espíritu espiritual. Hacia las que Como tal no puede sentir como, no orar como el hombre. Ok. Bueno, veamos qué respondieron los espíritus superiores. Dice, los espíritus buenos simpatizan con los hombres de bien o con los que son susceptibles de mejorar, mientras que los espíritus inferiores con los hombres viciosos o con los que pueden llegar a serlo. De ahí su apego, afecto de la semejanza de las sensaciones. Entonces, hay espíritus buenos y hay espíritus inferiores. Según esta respuesta, ¿de qué depende? De uno. La receptividad de la persona. De De uno. uno, porque yo decía, entonces siendo que el espíritu no es carne, entonces tiene que sincretizar con todos. Entonces, el espíritu es Efectivamente, uno, Elizabeth. entonces uno trae el malo recuerda, depende de lo que uno. Tiene toda la razón. Entonces depende de cada uno de nosotros que quienes se nos acerquen sean los espíritus bondadosos, amorosos, los guías espirituales. Porque a pesar de que nosotros tenemos un guía espiritual o espíritu protector, todo mundo, así sea el hermano
que más sufre durmiendo allí en un andén, sin techo, sin comida. Todos tenemos un guía espiritual asignado por la divinidad. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros optamos por caminos equivocados, por hacer cosas que son indebidas, porque ya nosotros sabemos y no hay excusa qué está bien y qué está mal. Las leyes de Dios, según el libro de los Espíritus, la pregunta 621, están grabadas en nuestra conciencia. De manera que no hay excusa para que nosotros digamos, pero es que yo no sabía. Yo no sabía que sacarle la billetera al otro del bolsillo que la llevaba a la mitad fuera era malo. Yo no sabía que fumar era malo. Yo no sabía que el alcohol era malo. Yo no sabía que las drogas eran malas. Yo no sabía que golpear a otro era malo. No, lo sabemos. Entonces, en la medida que nosotros corrijamos nuestros comportamientos, en la medida que nosotros optemos por obrar de la manera correcta, dejando los vicios de lado, porque a veces nos justificamos, no, es que es una reunión familiar, no hay excusa. No hay excusa. Y entonces nos viene ganando el vicio, cualquiera que sea, ¿sí? O los descontroles de comportamiento. De esa manera nosotros estamos buscando sintonizar con espíritus mejores. Ahora, todas las imperfecciones morales son puertas abiertas que dan acceso a los espíritus malos. Una imperfección moral, La pereza. la pereza, muy bien. La envidia. La envidia, el orgullo, el odio. Egoísmo. Desafortunadamente la lista es muy larga, ¿verdad? ¿Cierto? Y eso, alguien dijo por ahí, puso el dedo donde era, porque dice, todas las imperfecciones morales son puertas abiertas que dan acceso a los espíritus malos. No obstante, la que ellos explotan con mayor habilidad es el orgullo, porque es la que el hombre menos confiesa de sí mismo. No se confiesa. ¿Han visto o les ha sucedido que algunas veces nos dicen, lo que usted es muy orgulloso? No me diga que yo soy orgulloso porque tampoco es así. Sí, es por eso. Ahí está. Así es. El orgullo es de lo que más se agarran, como decimos popularmente, los espíritus inferiores. Ellos detectan, saben del orgullo que hay en nosotros y por ahí es por donde penetran y logran hacernos daño, logran desequilibrarnos, ¿cierto? Entonces, eso es algo que hay que tener muy presente y es algo sobre lo cual nosotros no vamos a lograr un cambio de la noche a la mañana. Pero entre más pronto empecemos a trabajar por el antónimo del orgullo, ¿cuál es? La humildad. Nosotros iremos minimizando a través del tiempo ese orgullo que tanto daño nos hace. Y en los dominios de la divinidad, en este libro de André Luis, hay un concepto supremamente importante para esta disertación que lo hemos estudiado aquí en los diferentes cursos que hacemos en el Centro Espírita. André Luis dice, donde hay pensamientos, miren ustedes, hay corrientes mentales. Y donde hay corrientes mentales existe asociación. Y toda asociación es interdependencia e influencia recíproca. ¿Lo desmenuzamos? Donde hay pensamientos, vamos a ver aquí en esta sala. ¿En esta sala hay pensamientos? Todos nosotros pensamos. Si hay pensamientos, ¿hay corrientes mentales? Sí. Porque estamos emitiendo ¿qué es? Ondas pensamientos. Ondas pensamientos, ¿verdad? Al haber corrientes mentales, ¿qué pasa? Con esas corrientes que están aquí en el ambiente, se asocian, Las que son similares. se asocian. Y toda asociación es interdependencia. Sí. Interdependencia. ¿Qué quiere decir interdependencia e influencia recíproca?
que afecto y me afecta. Y hay una influencia en mí e influencia en los demás, recíprocamente. ¿Ya? Y él termina agregando: por ello concluimos en la necesidad de una vida noble, a fin de atraernos pensamientos que nos ennoblezcan. Seguimos reafirmando lo que nos decía doña Elizabeth. Todo depende del que está sentado en tu silla. Todo depende de cada uno de nosotros. ¿Cierto? Sí. Siguiendo adelante, vamos a encontrar que, miren esto, seamos o no conscientes de esa responsabilidad, porque es una responsabilidad la que tenemos, conscientes o no, cada uno de nosotros se encuentra constantemente atrayendo las circunstancias y las personas que de una forma u otra entran en resonancia con nuestro mundo interior. Y lo peor es que dice, conscientes o no, es una responsabilidad de él. Pero ¿cómo hago yo? Dirá alguien, pero ¿cómo? Si yo no soy consciente de eso, ¿cómo hago entonces para asegurarme que esa sintonía mía sea con buenos espíritus? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo hago yo entonces para asegurarme de que eso sea así, si puede ocurrir de manera inconsciente? Cuidando los pensamientos, las lecturas, mis hábitos, de acuerdo a lo que yo generalmente haga en el día, eso es lo que voy a traer. Perfecto, Marisol. Gracias. Así es. Así es. Sigamos adelante. Iba a decir algo más, pero ya lo vamos a ver. Sigamos adelante. Así, cada uno de nosotros convivirá siempre y en toda parte y en todo momento con aquellos con los cuales es afín, efectuando inevitables intercambios energéticos. Es inevitable. Es un hecho. Es automático. Está como complicado eso de cambiar, ¿no? Esa responsabilidad. ¿Ah? Responsabilidad. Vamos a ver a la final un video de 1 minuto, 19 segundos, que nos habla sobre el cambio. Pero yo quiero releerlo otra vez. Cada uno de nosotros convivirá siempre, en toda parte, en todo momento, con aquellos con los cuales es afín. Si sea por el pensamiento. Así no estén presentes. Así no estén presentes. Encarnados y desencarnados. Encarnados o desencarnados. Ahora, los encarnados al menos los ve venir uno. ¿Cierto? Muy bien, sigamos adelante. Y cualquier alteración en ese compartir dependerá necesariamente de la transformación de nuestra condición íntima. Como es inconsciente, ¿cuál es la mejor manera de yo prepararme, yo estar prevenido? Transformándome íntimamente. ¿Sí? Moralizándonos. Porque las fuerzas que nos unen unos a los otros son las que en primer lugar emitimos de nosotros. Miren eso. Las fuerzas que nos unen unos a los otros, que nos unen unos a los otros, son las que primero emitimos. No nos podemos evadir. Entonces, si queremos alcanzar sintonía con los guías espirituales, ya sabemos qué hay que hacer. Hasta aquí, sin haber terminado, ya sabemos qué hay que hacer para alcanzar esa sintonía. En esencia, somos lo que pensamos y sentimos. Y por consiguiente, lo que hacemos, conectando de modo automático, lo acabamos de decir, en nuestro mundo interno al universo externo, pues estamos con todos y en todo, y todo está en nosotros. ¿Más claro? O sea, que si yo quiero felicidad,
No puedo ir allí a la farmacia que me vendan unas pastillitas de felicidad. ¿Sí? No puedo ir al centro espírita, oiga, denme una agüita, algo que me haga feliz. Eso lo alcanzaremos, pero es producto de nuestro trabajo con nosotros mismos. No es trabajar en la pareja, porque nadie cambia absolutamente a nadie. Cada cual se cambia a sí mismo en la medida que toma conciencia de la necesidad que tiene de cambiar. Y muchos hogares, muchas parejas viven en conflicto porque es que yo cambio el día que él cambie. ¿Han escuchado eso? Veo sonrisas por ahí. ¿Ah? No. Cada cual le dará cuentas a Dios. Mi felicidad no puede depender de la del otro, o de la otra, de mi pareja, incluso de mi madre, de mi padre, porque somos seres individuales, cada uno con un grado evolutivo diferente. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de generar ese cambio. Siguiendo, Juana de Ángelis, a través de las prodigiosas manos de Divaldo, nos dice: mentes comulgan con mentes que se les asemejan. Espíritus sintonizan con espíritus que les son afines. Personas sincronizan con personas en quien se complacen. Esto reafirma lo que hemos venido tratando. Ahora, pregunta Kardec: ¿los espíritus de los diferentes órdenes están mezclados unos con otros? ¿Qué dicen ustedes? Porque hay espíritus inferiores, hay espíritus perversos, llenos de mucha maldad, como hay espíritus muy amorosos, muy malvados. ¿Están mezclados unos con otros? ¿Ah? ¿Enamoradas? En las moradas. ¿En las moradas? No, pero por ejemplo, cuando se hace acá trabajo, porque se traen espíritus que dependen de la entrada de espíritus que están con dificultad y son espíritus que... Por favor, silencio. No te escuché casi nada. ¿Sí? Vamos a ver, los espíritus de los diferentes órdenes están mezclados unos con otros. No, ya tuvimos tiempo de pensar. ¿Qué dicen ellos? Se evitan o se aproximan conforme la analogía o la antipatía de sus sentimientos, tal como sucede entre vosotros, es decir, entre nosotros. ¿Sí? Se evitan o se aproximan. Hay cierto tipo de personas a las que ustedes no se acercan, como hay otro tipo de personas con las que les da gusto estar y les buscan acercarse a ellos. Yo pregunto, si hay una persona que es basquetbolista, muy buen jugador, disciplinado constantemente, él se acercará y le gustará compartir la vida con los demás que son violinistas. ¿Con quiénes? Con los basquetbolistas. Sí, es así, ¿verdad? Las personas que andan en el vicio buscan a otros viciosos mientras se reforman, porque tarde o temprano va a ocurrir. Una vez más me escuchan la frase que todos conocen, pero me encanta. Cuando Jesús, sí, te lo escuché al escritor norteamericano Wendayer, cuando Jesús dice: si quieres ser como yo, sabiendo que todos somos parecidos, te ayudaré. Si no, esperaré a que cambies de opinión y cambiarás. Me fascina. Entonces, hoy podemos ser indiferentes a este conocimiento. Más tarde o temprano vamos a querer acercarnos al Cristo, a sus enseñanzas. ¿Sí? Pero mientras tanto, como Él dijo, habrá crujir de dientes, habrá lágrimas, habrá sufrimiento, mientras no optemos por tomar el camino cierto. Los de la misma categoría se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos o familias de espíritus unidos por la simpatía y por el objetivo que se propone. Los buenos por el deseo de hacer el bien, los malos por el de hacer el mal, o por la vergüenza de sus faltas y la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Tristemente estamos viendo a diario en las redes sociales videos de atracos, de robos, muchos cometidos desde las motos, con
que cargan un palo para eso, ¿a quién buscarán? ¿A otro igual? Así de sencillo. Así de fácil. Por sintonía. En los dominios de la mediunidad encontramos también esto. En esta gran peregrinación en la que nosotros todos andamos, todos somos instrumentos de las fuerzas con las cuales estamos en sintonía. Todos somos instrumentos de las fuerzas con las cuales estamos en sintonía. Todos somos mediums dentro del campo mental que nos es propio, asociándonos a las energías edificantes si nuestro pensamiento fluye en dirección a la vida superior, o bien a las fuerzas perturbadoras y deprimentes si nos sometemos a las sombras de la vida primitiva o torturada. La responsabilidad se reafirma cada vez, sigue siendo nuestra. Cada ser, con los sentimientos que caracterizan su vida íntima, emite rayos específicos y vive en la onda espiritual con la que se identifica. Yo escucho con frecuencia, pero ¿yo qué hago si las personas me ven siempre con tales ojos, de esta manera, de otro, esperan de mí esto, aquello? ¿Por qué será? Ahora, en el centro espírita, ¿sí?, es lo mismo. Aquí en el centro espírita, dice en la introducción ítem 8 del libro de los espíritus, hemos dicho que los espíritus superiores solo acuden a las reuniones serias y sobre todo aquellas en las que reina una absoluta comunión de pensamientos y de sentimientos dirigidos hacia el bien. Por eso es que a una sesión mediúnica en el centro espírita no podemos invitar a cualquier persona, porque no sabemos con qué tipo de pensamientos vengan. Una persona que no conoce, no tiene la culpa, no conoce, no está preparado, le invitamos a una sesión mediúnica y bueno, voy a ver dónde está el truco aquí. ¿Sí? Ese que habló ahí no me parece que fuera un espíritu. Todo eso torpedea y afecta la reunión, la efectividad de la reunión. Por eso el estudio es importante, y cuando llegamos a esas reuniones mediúnicas que están al alcance de todos, habiendo hecho los estudios con anterioridad, ¿sí?, con la debida disciplina, etc., podemos lograrlo de esa manera. Entonces, muchos de nosotros con frecuencia miramos para arriba y decimos, no, estamos así, ¿no? Y vemos los guías espirituales, nos los imaginamos por allá arriba y estamos tratando de ayúdame, por favor. ¿Qué debemos hacer para alcanzar ya, para ir encaminándonos al final? ¿Qué debemos hacer para alcanzar la sintonía con los espíritus superiores? Deben mirar listo, llegamos a la respuesta del título de la conferencia. Esto es lo que yo estaba esperando. ¿Cierto? Bien, veamos. Para sintonizar con los espíritus superiores debemos desenfocar nuestros pensamientos y sentimientos de lo que nos molesta o inquieta. ¿Para qué? Para poder captar otras ideas disponibles en nuestra conciencia. A veces yo hablo con personas que tienen problemas, todos tenemos problemas, todos los tenemos, estamos en un mundo de expiación todos. Pero cuando yo hablo con esas personas, este doctor David Hawkins decía, cada vez que a mí me viene a visitar como psiquiatra una persona, yo con solo verla o escucharle las primeras palabras ya sé cuál es el problema que tiene. Porque muchos no hablan sino de dolor, de sufrimiento, de desamor, de que les han hecho, que sufren, que la vida. Eso es lo que permanece en sus mentes. Ahí está. En segundo lugar, aprender a disciplinar los pensamientos. Ya lo dijeron por allá. Ejercitando la higiene mental a través de las reflexiones superiores y de la oración, pues son estas las que nos permiten el cambio, elevación de nuestro estado estado íntimo. Tenemos que aprender a disciplinar los pensamientos. Definitivamente no podemos, como ya lo dije antes, darle acceso y procesar todo pensamiento que nos llega. Rápidamente identificamos, este pensamiento que tengo no es bueno,
sustituyo. ¿Okay? Simplemente construir buenas ideas en el momento, miren esto. Simplemente construir buenas ideas en el momento en que se quiera conectar con los espíritus desencarnados dados al bien, más también, no basta solo eso, sino también establecer un estilo de vida personal que favorezca naturalmente el surgimiento de ambos. Yo no puedo solamente decir, bueno, voy a estar tranquilo mentalmente, sonrisa para aquí, sonrisa para allá, porque vamos para el centro espiritual. O voy para el templo. Puede ser. No, es un estilo de vida que nosotros tenemos que hacer. El vivir en paz, el vivir en armonía. En todo momento, a diario. Hábitos. ¿Qué días escuchaba que Divaldo decía? Los espíritus superiores andan buscando medios con coraje, en el buen sentido de la palabra. Con el coraje de entender que son medios no solamente en la sesión mediúnica, sino 24 horas del día, donde quiera que estemos. O como decía aquel día yo a los compañeros, tenemos que resetearnos para empezar a dejar de lado una serie de aspectos, situaciones, pensamientos en los que nos hemos venido revolcando, digámoslo así, y queremos que las cosas sean diferentes. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿verdad? Reformar. Y por último dice, aquel que busca ser amoroso, obviamente, que tiene por testimonio los espíritus de amor y de paz que lo auxilian en su trayectoria evolutiva, y si es verdad que cada uno solamente puede dar conforme a lo que tiene, se hace obvio que cada uno recibe de acuerdo con aquello que da. A veces pedimos cosas que no estamos en capacidad de dar. Por eso tenemos que trabajar y ayudarnos, sobre todo en lo que es la caridad, el servicio a los demás. Y en el Evangelio según el Espiritismo encontramos: espíritas, amaos, esta es la primera enseñanza, instruíos, esta es la segunda. Nos instruimos no para decir, mire cuánto conocimiento he adquirido. Nos instruimos no para mostrar que somos más intelectuales. Nos instruimos, ¿por qué? Porque en la medida que esa información que recibimos, como la que ustedes están recibiendo hoy aquí, de lo cual ya algo sabían, la convertimos en conocimiento. Yo escucho información, pero eso no quiere decir que sea conocimiento mío. Yo tengo que hacer que sea de mi conocimiento, interiorizarla, para seguidamente hacer lo más importante, llevarla a la práctica, convertirla en acción, obrar 24 horas del día según el conocimiento adquirido. Y asimismo aprender a amarnos. Ruego que estén atentos al video. Esta doctora habla del cambio, la están entrevistando. Solamente dura 1 minuto, concentrémonos. ¿Sí? La gente que tiene mucho miedo al cambio y de esto nos hablas todo el tiempo. Sí, el cambio es incómodo. A veces la gente, como además venimos de una cultura que diga todo con el sufrimiento, es mejor estar mal que tratar de estar bien. Porque mal en uno puede ser que es mejor estar mal que tratar de estar bien. Sí, o sea, el esfuerzo de tratar de estar bien es peor. Absolutamente. Sabiendo además que la energía que ocupo en mantenerme estando mal es la misma energía que podría utilizar para tratar de estar mejor. Digamos que en lugar de pelear contra lo que nos pasa es aceptarlo primero. Absolutamente, esa es la primera habilidad que tiene que ver con la aceptación. Muy bien, muy buen alumno. Muy bien, leo todo. Muy bien. Aceptamos. Sí, ahí a partir de ahí podemos empezar a cambiar. Absolutamente, sin aceptación no pasa nada, digamos, y desde la aceptación yo tengo que elaborar un plan que tiene que ser flexible, que tiene que estar conectado en el presente, que tiene que ser paso a paso y despacio, con mucha disciplina, mucho orden, mucha fuerza de voluntad. Y desde ahí yo empiezo desde esa aceptación a ir o a caminar hacia donde quiero llegar, digamos. Hay que soltar tanta
cosa para llegar a ese lugar. Hay que a veces soltar personas, soltar trabajo, soltar actividades, soltar obligaciones. Trabajar amor propio tiene un alto costo. Por eso hay que ser feliz de valientes. Eso de ser feliz De valientes. de valientes. ¿Ustedes me permiten volver a rodar? Pongámosle atención. Es un minuto, pero con un gran contenido. Hay gente que tiene mucho miedo al cambio total, y de esto vos hablas todo el tiempo. Sí, el cambio es incómodo. A veces la gente, como además venimos de una cultura que diga todo con el sufrimiento, es mejor estar mal que tratar de estar bien. Porque el mal ya lo conozco y sé que es mejor estar mal que tratar de estar bien. Sí, o sea, el esfuerzo de tratar de estar bien es peor. Absolutamente. Sabiendo además que la energía que ocupo en mantenerme estando mal es la misma energía que podría utilizar para tratar de estar mejor. Digamos que en lugar de pelear contra lo que nos pasa es aceptar lo que nos pasa. Absolutamente, esa es la primera calidad que tiene que ver con la aceptación. Muy bien, muy buen alumno. Muy bien, leo todo. Muy bien. Aceptamos. Sí, y a partir de ahí podemos empezar a cambiar. Absolutamente, sin aceptación no pasa nada. Y desde la aceptación yo tengo que elaborar un plan que tiene que ser flexible, que tiene que estar conectado con el presente, que tiene que ser paso a paso y despacio, con mucha disciplina, mucho orden, mucha fuerza de voluntad. Y desde ahí yo empiezo desde esa aceptación a ir o a caminar hacia donde quiero llegar. Hay que soltar tanta cosa para llegar a ese lugar. Hay que a veces soltar personas, soltar trabajo, soltar actividades, soltar obligaciones. Trabajar amor propio tiene un alto costo. Por eso hay que ser feliz de valientes. Es impactante escuchar, y no solamente escuchar, yo lo he visto en múltiples ocasiones, que es mejor estar mal que estar bien. Triste. De hecho, en esencia no es así, pero muchas personas dicen, no, es mucho lío. Cuando yo estoy dejando de hacer esto, de hacer esto, y ponerme a ver, no, miren, pues soy así, estoy bien. Lo he escuchado. Hace años venía un señor al centro espírita y a veces traía a su hijo. Y el hijo empezó a tomar caminos equivocados. Y yo le hablaba de que este conocimiento, semana tras semana, nos ayuda a ir reseteándonos mentalmente. Y un día me dijo, no, eso no es para nosotros, no estamos preparados para eso. En este momento, hoy día, el hijo de él, ¿sí?, ha estado ya varias veces en un hospital psiquiátrico, imbuido completamente en el alcohol y la drogas, violento en el hogar. Tengo que llamar a la policía múltiples veces, porque en el momento que Jesús tocó a la puerta le dijeron, no, déjenos como estamos. A eso se refiere, que es mejor estar mal que estar bien, porque para ser feliz hay que ser valiente, y muchos no tenemos la valentía de enfrentar las tendencias inferiores que tenemos, los vicios, los errores en los que caemos. Malo no es malo, estamos en un proceso evolutivo y así hemos llegado hasta hoy, pero no estamos llamados a continuar así. Podemos cambiar, solo que depende de nuestro esfuerzo. Y concluyo. Con esta imagen queremos parecernos a algo, y todo aquel corazón que palpita y trabaja en el campo de las enseñanzas de Jesús, a Jesús se asemejará. De manera que depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tan grande es el esfuerzo que queremos hacer por ser mejores? ¿O esperamos que la vida, a través de los golpes,
nos vaya guiando, nos vaya conduciendo, o tomamos las riendas de nuestra vida y vamos por donde debe ser, con nuestro propio esfuerzo. Es lo que les quería compartir hoy, con esa hermosa imagen, que siempre Jesús está ahí para nosotros, pero muchos de nosotros no estamos para Él.